Elvira Serrano abrió los ojos e inmediatamente supo que algo había cambiado. No en la habitación, decorada con el lujo que ella misma había probado para el ala VIP de su clínica, sino en el aire, en los movimientos del personal, en la forma en que el director médico, don Emilio, hablaba tras la puerta con Pablo. La voz de su esposo llegaba amortiguada, pero Elvira distinguía las entonaciones. Entrecerró los párpados, dejando una fina rendija, un viejo truco que utilizaba en las negociaciones de negocios cuando quería escuchar lo que decían, creyendo que ella estaba distraída. Pablo, Iglesias. La voz de don Emilio sonaba cansada y cautelosa. Estoy obligado a ser honesto. La condición de Elvira es crítica. La insuficiencia hepática está progresando a pesar de toda la terapia. Todos los órganos están fallando uno tras otro. Estamos haciendo todo lo posible, pero ¿cuánto? En la voz de Pablo resonó una tensión. Máximo 3 días. Quizás menos. Lo siento. Silencio. Elvira escuchó el latido de su propio corazón. 3 días. Significa que los médicos finalmente reconocían lo que ella había sentido durante la última semana. Su cuerpo se negaba a servirle. 49 años. Un vasto imperio de clínicas privadas, bienes raíces comerciales en el centro de Madrid, acciones, activos. Y 3 días. La puerta de la habitación se abrió. Elvira no se movió. Pablo entró y ella percibió el olor de su colonia, la misma costosa que le había regalado por su cumpleaños. Se sentó en el borde de la cama y le tomó la mano. Sus dedos eran cálidos y bien cuidados. Hace 3 años, esas manos le parecieron una salvación de la soledad. Un hombre guapo, 10 años menor, atento, cortés, trabajaba como administrador en una de sus clínicas, y cuando la invitó a cenar por primera vez, Elvira se sintió como una adolescente. Ella no tenía hijos. Su primer matrimonio se había disuelto hacía 20 años, después de lo cual se había dedicado por completo a los negocios, construyendo, expandiendo, comprando. Todo lo que tenía ahora lo había ganado ella misma antes de casarse con Pablo. Él había entrado en su vida cuando cumplió 46 y de repente se dio cuenta de que su casa estaba vacía y las tardes se arrastraban interminablemente. Pablo se inclinó más cerca. Elvira apenas respiraba, manteniendo los músculos faciales relajados. Él pensaba que estaba inconsciente debido a los fuertes sedantes. Así se lo habían dicho las enfermeras. Por la mañana, su esposo había preguntado si ella escuchaba algo, y le habían respondido que su conciencia estaba suprimida por los medicamentos. Lo que sucedió después, Elvira lo recordaría hasta su último aliento. Pablo le apretó la palma, deslizó su pulgar por su muñeca y susurró casi con ternura: «Por fin». Llevaba tanto tiempo esperando esto. Elvira se tensó por dentro, pero su cuerpo no la delató. «Tu casa, tus millones», continuó Pablo, y en su voz apareció una entonación que nunca antes había escuchado. «Todo esto ahora será mío. 3 años enteros. 3 años aguanté, fingí, escuché tus sermones sobre negocios, sobre responsabilidad, sonreí a tus amigas, me acosté contigo, y ahora…» Él sonrió con desprecio. «Por fin se acaba todo». Se levantó, soltó sus dedos, arregló la manta con una fingida solicitud y salió. Elvira lo escuchó decirle a alguien en el pasillo, probablemente a la enfermera, que vigilara a su esposa de cerca, que regresaría pronto. La voz estaba llena de preocupación y dolor. Cuando la puerta se cerró, Elvira abrió los ojos. El techo se tambaleó, no por debilidad, sino por rabia y horror, porque todo lo que había sucedido en los últimos meses de repente encajó en una imagen clara. El deterioro gradual de su salud, primero un ligero mareo, luego debilidad, náuseas. Los médicos lo achacaban al estrés y al exceso de trabajo,
Ella misma lo había pensado, pero hace 3 semanas, cuando tuvo otro ataque justo en la oficina, la llevaron a la clínica. Los análisis mostraron anomalías extrañas. Entonces, Elvira, sin confiar ni siquiera en sus propios médicos, envió sangre a un laboratorio externo en otra ciudad. El resultado llegó hace 5 días, cuando ya estaba acostada aquí. El análisis toxicológico reveló rastros de una sustancia que no debería estar allí. Un medicamento raro utilizado en cuidados paliativos para aliviar el sufrimiento de pacientes terminales. En dosis pequeñas causa somnolencia, en dosis grandes insuficiencia hepática y la posterior supresión de todos los órganos. Elvira no lo creyó entonces, pensó que era un error de laboratorio, pero pidió que lo repitieran. El segundo análisis lo confirmó. Y ahora, después de las palabras de Pablo, no quedaba duda. La habían estado envenenando sistemáticamente. Durante meses, Elvira intentó levantarse, pero el cuerpo no obedecía. Las manos le temblaban. Se quedó mirando el techo e intentó pensar qué hacer. 3 días. Si los médicos tenían razón, le quedaban 3 días para arreglarlo todo. Ella conocía a Pablo. Sabía que era guapo, encantador y vacío por dentro, pero pensaba que le bastaba una vida cómoda, tonta. Él quería más, quería todo. Elvira giró lentamente la cabeza hacia la puerta. En el pasillo alguien estaba moviendo un cubo. Se oía el chapoteo del agua, el roce de un trapo. Llamó en voz baja: «Señorita». El ruido cesó. Al cabo de unos segundos la puerta se entreabrió y la auxiliar de enfermería se asomó a la habitación. Una chica joven, delgada, con el pelo oscuro recogido en la nuca con una pinza. El rostro sencillo, agradable, sin maquillaje. Elvira la había visto antes. Limpiaba los pasillos, cambiaba la ropa de cama, se llevaba la cuña. Un trabajo duro y desagradecido. «¿Se encuentra mal?». La auxiliar se acercó, preocupada. «Ahora llamo a la enfermera». «No es necesario». Elvira se obligó a hablar con claridad. «¿Cómo se llama?». «Marisol. Marisol Pérez». «Marisol, cierra la puerta. Necesito tu ayuda». La chica se confundió, pero cerró la puerta. Se acercó más, mirando el rostro de Elvira. «¿Está usted bien? ¿Necesita un médico?». «Estoy completamente consciente». Elvira la miró a los ojos. «Y necesito que hagas algo por mí. No le digas a nadie que estoy lúcida, ni a mi marido, ni a los médicos. Pero llama aquí a mi abogado, don Javier Olmedo. Su teléfono está en mi móvil, que está en la mesilla de noche. Dile que Elvira Serrano pide que venga urgentemente. Es un asunto personal». Marisol negó con la cabeza. «Pero no puedo. Eso no es parte de mis deberes. Si se enteran, si haces todo lo que te digo, Elvira». Hizo una pausa, reuniendo fuerzas. «Recibirás tanto que nunca más tendrás que trabajar de auxiliar de enfermería, nunca más tendrás que fregar suelos ajenos, ni llevar cuñas. Lo digo en serio». La chica la miró con incredulidad, pero algo brilló en sus ojos. Esperanza, desesperación. Elvira vio que la vida había acorralado a esta muchacha. Estas personas se aferran a cualquier pajita. ¿De verdad lo dice en serio? Absolutamente. Pero queda poco tiempo. Llama a Olmedo. Ahora. Marisol se abalanzó hacia la mesilla de noche y sacó el teléfono. Le temblaban los dedos mientras hojeaba los contactos. Encontró el nombre, pulsó llamar. Elvira escuchó los largos tonos. Finalmente contestaron. «Don Javier Olmedo, disculpe, llamo de la clínica de doña Elvira Serrano. Le pide que venga urgentemente». «Sí, está consciente. Dice que es un asunto personal, muy urgente». El abogado preguntó algo. Marisol repitió. Luego le tendió el auricular a Elvira. Esta tomó el teléfono, apenas sosteniéndolo. «Javier». «Soy yo», dijo ella.
Necesito firmar un nuevo testamento hoy. Ahora. Ven y trae a un notario. Y ni una palabra a nadie. Olmedo guardó silencio por un segundo al otro lado. Luego respondió brevemente: Voy. Estaré allí, en una hora. Elvira le devolvió el teléfono a Marisol. Gracias. Ahora todo lo que tienes que hacer es esperar aquí y guardar silencio. Cuando él llegue, te quedarás como testigo. ¿Entiendes? Pero, ¿por qué yo? ¿Por qué confía en mí? Elvira sonrió débilmente. Porque eres una extraña. No eres de mi círculo. Mi marido no te comprará ni te intimidará. No le resultas interesante. Y a mí me sirves exactamente tal como eres. Marisol se dejó caer en la silla junto a la pared, horrorizada por lo que estaba sucediendo. Elvira cerró los ojos, recuperando fuerzas. Una hora. Tenía que aguantar. Una hora. El tiempo se arrastró. Oscurecía fuera. La tarde de octubre caía temprano. Marisol permaneció en silencio, lanzando miradas ocasionales a Elvira. Ésta dormitaba a intervalos, pero la conciencia no la abandonaba. Exactamente una hora después, la puerta se abrió y entró don Javier Olmedo, un hombre de 45 años, en forma, con un traje impecable y la mirada penetrante de un abogado experimentado. Detrás de él, su asistente, Tania Vázquez, de 25 años, con una tableta en la mano y una expresión de cautela. Elvira Serrano. Olmedo se acercó a la cama mirando su rostro. ¿Qué está pasando? Cierra la puerta, ordenó Elvira. Siéntate y escucha atentamente. Olmedo asintió a Tania, quien cerró la puerta. Marisol se quedó junto a la pared, como si temiera moverse. Olmedo se sentó y sacó una grabadora. ¿Me permite grabar? Por la pulcritud legal. Permitido. Elvira contó de forma corta y clara sobre los resultados de los análisis, sobre la sustancia tóxica encontrada en su sangre, sobre las palabras de Pablo hacía media hora. Olmedo escuchaba sin interrumpir, pero su rostro se volvía cada vez más severo. ¿Tienes esos análisis en la caja fuerte de casa? La clave es la fecha de nacimiento de mi madre. Tráelos, haz copias. Esa es la base para una causa penal, dijo Olmedo lentamente. Pero primero necesitamos registrar tu voluntad. De lo contrario, todos los bienes pasarán legalmente a tu cónyuge. Por eso te llamé. Quiero legar todo a esta chica Elvira, señaló a Marisol. A Marisol Pérez, y ella te pagará por tus servicios con creces. Eso también lo incluiremos en el testamento. Olmedo se giró y miró al auxiliar. Esta palideció, pero asintió con la cabeza. Pero, ¿por qué ella? Porque está aquí, porque confío en ella y porque no tengo tiempo para dudar. Todos mis bienes son anteriores al matrimonio. No tengo hijos, son míos, y tengo derecho a disponer de ellos a mi discreción. Formaliza el testamento para que Pablo no pueda impugnarlo. Olmedo asintió. Necesitaremos un notario y un médico que confirme tu capacidad legal en el momento de la firma. Sin eso, el testamento es vulnerable. Organízalo hoy, ahora mismo. De acuerdo. Tania, llama al notario de guardia y busca a un neurólogo o psiquiatra, independiente, de otra clínica. Que venga de inmediato. Tania salió, sacando su teléfono. Olmedo se volvió hacia Marisol. Chica, ¿entiendes lo que va a pasar ahora? Marisol asintió, insegura. No del todo. Recibirás todos los bienes de Elvira Serrano. La casa, las clínicas, los bienes raíces, las cuentas. Te convertirás en una mujer muy rica, pero también te convertirás en un objetivo para su marido. Intentará impugnar el testamento. Posiblemente intentará intimidarte, sobornarte o algo peor. ¿Estás lista para esto? Marisol se quedó en silencio. Luego pronunció lentamente: ¿Tengo que estar lista? Sí, porque legalmente
haremos todo correctamente, pero psicológicamente esto será una guerra. Elvira intervino. Marisol, no te pido que seas santa. Recibe el dinero, haz con él lo que quieras, pero te pido una cosa, lleva a término el asunto de su envenenamiento, para que acabe en la cárcel, para que no mate a nadie más, y agradece generosamente a todos los que te ayuden en este asunto. ¿Lo prometes? La chica la miró, y las lágrimas asomaron a sus ojos. Lo prometo. Media hora después, la habitación estaba llena de gente. El notario, un hombre mayor con un maletín y un sello, una psiquiatra de un hospital vecino, una mujer de unos 50 años, Olmedo, Tania, Marisol y la propia Elvira. La psiquiatra realizó un examen, haciendo preguntas. ¿Qué día es hoy? ¿Dónde se encuentra? ¿Cómo se llama el presidente? Elvira respondió con claridad. La doctora anotó en el formulario. La paciente está orientada en tiempo, espacio y persona. Conciencia clara. Es legalmente capaz. Firma. Sello. El notario desplegó su portátil y comenzó a escribir el texto del testamento. Lo leyó en voz alta. Yo, Elvira Serrano, estando en mi sano juicio y con plena memoria, lego todos mis bienes que a la fecha de mi muerte me pertenezcan a Marisol Pérez. Él levantó la vista. Doña Elvira, ¿entiende que está privando a su cónyuge de la herencia? Entiendo. ¿Actúa por su propia voluntad sin coacción? Sí. ¿Lo confirma? Confirmo. El notario asintió. Imprimió el formulario en una mini impresora portátil. Olmedo miró a la cámara de su teléfono, grabando todo el procedimiento. Elvira firmó con una mano temblorosa. El notario selló y autentificó. Tania y una enfermera del ala adyacente actuaron como testigos para excluir cualquier objeción. Cuando todo terminó, el notario guardó el documento en una carpeta. Lo depositaré en la notaría. Mañana por la mañana haré copias autenticadas. Todo será conforme a la ley. Elvira asintió. Las fuerzas la abandonaban. Olmedo se inclinó. Doña Elvira, me ocuparé de la toxicología. Revisaré todos los análisis. Acudiré a la policía. Pablo responderá. Gracias, susurró ella. Todos salieron. Solo quedó Marisol. Estaba junto a la cama, sin saber qué decir. Vete a casa, dijo Elvira con cansancio. Nos vemos mañana, quizás. Marisol asintió y salió. Elvira se quedó sola. Miró la oscuridad fuera de la ventana y pensó, 3 días, tal vez menos. Pero lo logró. Logró privar a Pablo de aquello por lo que la estaba matando. Y eso era lo único que importaba ahora. Murió esa noche, en silencio, sin sufrimiento. Las enfermeras la encontraron por la mañana. Pablo, al ser notificado, rompió a llorar en el pasillo, fuerte, de manera teatral. Los empleados de la clínica lo consolaban. Él les daba las gracias, apretando un pañuelo, mientras en sus ojos bailaban chispas de triunfo. La mañana comenzó con una llamada telefónica. Pablo Iglesias estaba sentado en el despacho de Elvira, ahora su despacho, como él creía, y revisaba papeles, documentos de propiedades, extractos de cuentas, contratos de alquiler. Toda esa riqueza ahora le pertenecía. 3 años de espera, 3 años de jugar al esposo amoroso, y este era el resultado. Se recostó en la silla de cuero estirándose. Afuera, un claro día de octubre. Las hojas de los árboles ardían en amarillo y naranja. Hermoso. Pablo sonrió. La vida mejoraba. El teléfono vibró. Virginia López. Él contestó, «Sí, mi amor, ¿cómo va?» La voz de su amante sonó cautelosa. Genial. Murió esta noche, tranquilamente, sin testigos. Los médicos dijeron insuficiencia hepática, sin preguntas. ¿Estás seguro? Absolutamente. Lo calculé todo.
La dosis fue mínima, repartida durante meses. El medicamento se descompone rápidamente, casi no deja rastros. Incluso si alguien quiere verificar, no encontrarán nada. Virginia guardó silencio. ¿Y el testamento? ¿Qué testamento? Ella no firmó nada. Lo comprobé. Todos los bienes son anteriores al matrimonio. No hay hijos. Por lo tanto, heredo yo como cónyuge. La ley está de mi lado. Espero que tengas razón. Virginia, no te pongas nerviosa. En 6 meses lo formalizaré todo. Venderé las clínicas, los bienes raíces y nos iremos, donde quieras, al extranjero. Habrá suficiente dinero para varias vidas. Virginia suspiró. Está bien. Solo ten cuidado. No te apresures. Finge luto. Soy un profesional, sonrió Pablo. No me enseñes. Colgó y se dirigió al armario donde Elvira guardaba el coñac de colección. Se sirvió una copa, probó un sorbo. Excelente. Todo en esa casa era excelente. Y ahora todo era suyo. Llamaron a la puerta. Entró la empleada de hogar, una mujer mayor con los ojos enrojecidos. Don Pablo, un abogado. Don Javier Olmedo. Pablo frunció el ceño. Olmedo siempre había sido demasiado inteligente y demasiado atento. Elvira le confiaba todos los asuntos legales. ¿Qué quería? Que pase. Olmedo apareció en el despacho, pulcro en su traje, con un rostro serio. No le tendió la mano, solo asintió. Don Pablo Iglesias, mi más sentido pésame. Gracias, Pablo. Puso una mueca de dolor. Es una tragedia, sin duda. Necesito discutir contigo varios asuntos legales. Te escucho. Olmedo se sentó sin esperar invitación y sacó una carpeta. Elvira Serrano dejó un testamento. Pablo se tensó. ¿De verdad? ¿Cómo es que ella no le dijo nada sobre un testamento? ¿Y qué contenía? Todos los bienes que le pertenecían al momento de su muerte han sido legados a otra persona. Pausa. Pablo no entendió el significado de lo dicho de inmediato. Luego preguntó de nuevo. Es decir, usted no es el heredero según el testamento. Elvira Serrano dispuso de sus bienes de otra manera. Pablo se levantó de un salto. Eso es imposible. Ella estaba en coma. ¿Cuándo tuvo tiempo? Olmedo lo miró con frialdad. El testamento fue formalizado un día antes de su muerte, en presencia de un notario, un médico psiquiatra que confirmó su capacidad legal y 2 testigos. Es completamente legal. ¿A quién? Pablo sintió un escalofrío por la espalda. ¿A quién le legó? Se anunciará ante el notario. Mañana a las 10 de la mañana. Su presencia es obligatoria. Lo impugnaré. Pablo golpeó la mesa con el puño. Estaba demente, enferma. Tenemos un informe médico sobre su plena capacidad legal en el momento de la firma. Hay una grabación de vídeo. Hay declaraciones del notario. Olmedo se levantó. Le aconsejo que se prepare moralmente y contrate a su propio abogado. Salió sin despedirse. Pablo se quedó solo, respirando pesadamente. ¿Testamento? ¿Cómo se atrevió? ¿Cómo pudo tener tiempo? Agarró el teléfono y marcó a Virginia. Tenemos un problema, un gran problema. A la mañana siguiente Pablo se presentó en la notaría. Virginia lo acompañó. Él la presentó como una amiga de la familia que lo apoyaba en esos momentos difíciles. El notario, el mismo hombre mayor, lo recibió en el despacho. Allí ya estaban sentados Olmedo y su asistente, Tania. ¿Dónde está el heredero?, preguntó Pablo bruscamente. La heredera ha enviado a un representante, respondió el notario. Sus intereses están representados por el abogado Olmedo en virtud de un poder notarial. ¿Quién es ella? ¿Dónde está? El notario abrió la carpeta, sacó el documento. Según el testamento de Elvira Serrano, la única heredera de todos sus bienes es Marisol Pérez, residente en... ¿Quién es ella? Pablo no podía creer lo que oía.
Nunca había oído hablar de ella. La auxiliar de enfermería de la clínica donde falleció su esposa confirmó el notario. Virginia agarró el brazo de Pablo, apretándolo en señal de advertencia. Él tragó la rabia, obligándose a hablar con calma. Esto es absurdo. Elvira no conocía a esta chica. ¿Cómo pudo legarle todo? Olmedo respondió con serenidad. El testador tiene derecho a legar sus bienes a cualquier persona. La ley no requiere una explicación de los motivos, pero estaba enferma, demente. Al contrario, Olmedo puso sobre la mesa el informe médico. Aquí está el acta de la psiquiatra que realizó el examen justo antes de firmar el testamento. Conclusión. Capaz legalmente, conciencia clara, voluntad libre. También hay una grabación de vídeo del procedimiento. El notario atestiguó personalmente su voluntad. Todo está formalizado de manera impecable. Pablo sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. ¿Y yo qué? El notario explicó pacientemente cómo se explica lo obvio. Los bienes de su esposa fueron adquiridos antes del matrimonio, por lo tanto, no son bienes gananciales. Usted, como cónyuge sobreviviente, solo tiene derecho a su parte de los bienes gananciales, lo que fue adquirido o ganado durante los 3 años de matrimonio. La casa, las clínicas, los bienes raíces comerciales, las cuentas, todo eso le pertenecía a doña Elvira antes del matrimonio. Por testamento, estos activos pasan a Marisol Pérez. Es decir, nada para mí. Usted tiene su salario de 3 años, sus ahorros personales, el coche a su nombre. Esa es su parte de los bienes gananciales. Pablo guardó silencio. Su cabeza zumbaba. 3 años. 3 años la envenenó. Aguantó, fingió. ¿Para qué? Para que una maldita auxiliar de enfermería se llevara los millones. ¿Dónde está? Preguntó en voz baja, peligrosamente baja. Marisol Pérez presentó una solicitud de aceptación de herencia. A través de su representante, respondió el notario. No es necesario que usted sepa su paradero. Quiero hablar con ella. Es imposible, intervino Olmedo. Mi cliente no desea reunirse con usted. Impugnaré el testamento. Demandaré. Es su derecho. Pero le advierto, tenemos motivos para creer que la impugnación no tendrá éxito. El testamento está redactado legalmente de manera correcta. La voluntad de la testadora se expresa con claridad. Los documentos médicos confirman la capacidad legal. No hay motivos para declarar nulo el testamento. Pablo se levantó, tambaleándose. Virginia lo sostuvo por el codo. Salieron de la notaría en silencio. En la calle, Pablo se detuvo, girándose hacia Virginia. Todo se ha derrumbado. Susurró. No todo. Virginia lo miró con dureza. Encontraremos a esa chica, la obligaremos a renunciar, la intimidaremos, la sobornaremos. No importa. Lo importante es actuar rápido. Olmedo la ha escondido en algún lugar. La encontraremos. Tengo contactos. Gente que sabe buscar. Dame un par de días. Pablo asintió. El odio le hervía en el pecho. Elvira lo había engañado. Incluso muriendo, logró vengarse, pero él no se rendiría, no después de todo lo que había invertido. Mientras tanto, en el despacho de Olmedo, se llevaba a cabo una reunión. Don Javier estaba sentado frente a Tania Vázquez y el detective privado Andrés Bravo, un ex policía, un hombre corpulento de 42 años, con canas en el pelo. La situación es la siguiente, comenzó Olmedo. Marisol está a salvo ahora. Se fue a otra región, alquiló una habitación, consiguió un trabajo temporal, pero Pablo la buscará. No se detendrá. ¿Qué puede hacer?, preguntó Tania. Intimidar, sobornar, obligarla a renunciar a la herencia, en el peor de los casos, eliminarla físicamente si se niega. Estamos tratando con un hombre que envenenó sistemáticamente a su esposa. Es capaz de mucho. Bravo asintió.
Revisaré todas las cámaras de seguridad de la clínica. Rastrearé quién contactó con Elvira en los últimos meses. Investigaré las farmacias. ¿Qué compró Pablo? ¿Qué medicamentos? Si envenenó, quedan rastros. Bien. Otro punto. Necesitamos una causa penal. Sin ella, Pablo seguirá libre y continuará la caza de Marisol. Ya preparé una denuncia ante la policía. Adjunto los informes toxicológicos que Elvira encargó. Muestran claramente la sustancia en la sangre, la cual ella no tomaba por prescripción médica. Tania preguntó, ¿y si la pericia no confirma el envenenamiento? Lo confirmará. Elvira era meticulosa. Envió análisis a 2 laboratorios independientes. Los resultados son idénticos. Además, registró el empeoramiento de su estado por fechas. Llevaba un diario de síntomas. Todo esto son pruebas circunstanciales, pero sólidas. ¿A quién le asignamos el caso? Al inspector Francisco Vidal. Trabaja en la policía, es un profesional, no acepta sobornos. Si alguien puede llevar el caso a juicio, es él. Bravo se levantó. Empiezo a trabajar. Mañana entregaré los primeros resultados. Salió. Olmedo se volvió hacia Tania. Contacta con Marisol. Dile que todo va según lo planeado, que se quede tranquila, que no se muestre. Si pasa algo, que me llame de inmediato. De acuerdo. Y algo más. Reúne todos los documentos de Elvira, contratos, actas, extractos. Quiero asegurarme de que cada activo esté protegido legalmente. Pablo intentará encontrar lagunas. Las cerraremos de antemano. Tania asintió y salió. Olmedo se quedó solo. Abrió la caja fuerte, sacó una copia del testamento, la releyó. Todo estaba correcto. Cada palabra, cada coma. Elvira Serrano era una mujer inteligente. Incluso muriendo, lo había planeado todo meticulosamente. Recordó su última conversación en la habitación del hospital. Cómo lo miraba con calma, sin miedo. Javier, sé que me estoy muriendo, pero quiero que él no reciba nada, ni una moneda. Que entienda que me mató en vano. Doña Elvira, ¿está segura de que quiere darle todo a Marisol? Apenas la conoce. La conozco. Suficiente. Es honesta. Trabaja por una miseria, alquila una habitación, paga un préstamo por el tratamiento de su madre fallecida. A estas personas no se las compra. A ellas se les puede confiar la venganza. ¿Venganza? Sí. Quiero que Pablo vaya a la cárcel, que lo juzguen por mi asesinato. Y Marisol es una testigo. Ella vio cómo entró en la habitación, escuchó lo que dije después. Ella ayudará a la investigación. Me lo prometió. Olmedo asintió entonces y ahora cumplía la promesa hecha a su cliente moribunda. Volvió a guardar el testamento en la caja fuerte y tomó el teléfono. Marcó el número del inspector Vidal. Francisco, soy Olmedo. Tengo material para ti. Posible asesinato intencional mediante envenenamiento sistemático. Enviaré los documentos. Es un caso complicado pero prometedor. Vidal guardó silencio al otro lado. Envíalos. Los revisaré. Gracias. Espero tu respuesta. Olmedo colgó. Ahora solo quedaba esperar a que la maquinaria de la justicia comenzara a funcionar. Lentamente, pero ineludiblemente. Y mientras tanto, en una pequeña habitación alquilada en la ciudad vecina, Marisol Pérez estaba sentada en un viejo sofá y miraba por la ventana. Afuera caía una llovizna otoñal. Las gotas se deslizaban por el cristal, uniéndose en regueros serpenteantes. Todavía no lo creía. Todo parecía un sueño. Hace 2 días fregaba suelos en el pasillo del hospital, cobraba un pequeño salario, contaba céntimos hasta el día de pago. Y hoy el abogado Olmedo le informó que era la heredera de una enorme fortuna. Marisol no estaba feliz. Tenía miedo, porque entendía que el marido de Elvira no la dejaría en paz. Vendría, la buscaría, ¿y entonces qué?
El teléfono vibró. Tania Vázquez. Marisol, ¿cómo estás? Normal. Estoy en casa. Excelente. No salgas sin necesidad. Pablo ya ha comenzado la búsqueda. Estamos rastreando sus acciones. Por ahora no sabe dónde estás. Pero ten cuidado. De acuerdo. Algo más. Pronto el inspector querrá tomarte declaración sobre lo que viste en el hospital, lo que dijo Elvira. Prepárate. Estoy lista. Se lo prometí. Bien hecho. Aguanta. Marisol colgó. Recordó el rostro de Elvira Serrano, pálido, demacrado, pero con una mirada clara y firme. Recordó sus últimas palabras. Lleva a término la historia de su envenenamiento, para que acabe en la cárcel. Lo haría, pase lo que pase, porque Elvira le había dado una oportunidad para otra vida, y Marisol no la defraudaría. Afuera, el crepúsculo se espesaba. En algún otro lugar de la ciudad, Pablo Iglesias recopilaba información, hacía planes, se preparaba para el ataque. Y aquí, en la habitación tranquila, la chica, que ayer no era nadie, se preparaba para defenderse. El juego había comenzado y las apuestas eran demasiado altas para perder. Francisco Vidal estaba sentado en su despacho en el edificio de la policía y estudiaba los materiales enviados por el abogado Olmedo. La carpeta era gruesa. Informes médicos, análisis toxicológicos de 2 laboratorios independientes, extractos del historial médico, el diario personal de la difunta Elvira, donde registraba los síntomas por fechas. Vidal era un inspector experimentado con fama de profesional meticuloso e incorruptible. No le gustaban los casos mediáticos, pero cuando se involucraba los llevaba hasta el final. Ahora estaba leyendo el informe toxicológico por tercera vez. Todo cuadraba. En la sangre de Elvira se encontraron rastros del medicamento utilizado en cuidados paliativos para aliviar el sufrimiento de los enfermos terminales, y en dosis grandes es mortal. Una sustancia rara, estrictamente con receta. Elvira no tenía cáncer. ¿De dónde salió? Vidal tomó el teléfono y llamó a Olmedo. Don Javier, recibí los materiales. Una pregunta. ¿Tenía Elvira motivos para tomar este medicamento? Ninguno. Su médico tratante confirmó que no prescribió nada parecido. Además, Elvira misma sospechó algo y envió análisis en secreto a un laboratorio externo. Los resultados son impactantes, pero son confiables. He entendido. ¿Quién tenía acceso a su comida y medicamentos? Principalmente el cónyuge, Pablo Iglesias. Vivían juntos. Él le preparaba té, le traía pastillas. La empleada de hogar venía 3 veces por semana, pero está bajo vigilancia desde hace 20 años, comprobada. Los demás contactos son esporádicos. El motivo del cónyuge, la herencia. Elvira poseía una red de clínicas, bienes raíces comerciales, cuentas importantes. Todo adquirido antes del matrimonio. No hay hijos. Si hubiera muerto sin testamento, todo habría ido a Pablo como único heredero legal. Pero ella dejó testamento. Sí, un día antes de morir, a favor de una persona ajena, la auxiliar Marisol Pérez, Pablo se quedó sin nada. Interesante. Entonces tenía motivo, medios y oportunidad. La tríada clásica. Exactamente. Además hay un testigo. Marisol escuchó a Elvira contarme sus sospechas. Está dispuesta a declarar. ¿Dónde está ahora? En un lugar seguro. Pablo la está buscando activamente, intentando intimidarla, obligarla a renunciar a la herencia. Temo por su vida. Vidal frunció el ceño. De acuerdo. Abriré una investigación por un presunto delito tipificado en el Código Penal. Asesinato. Ordenaré la exhumación y una nueva pericia forense. Si se confirma el envenenamiento, Pablo irá a la cárcel
por mucho tiempo. Gracias, Francisco. No hay de qué. Solo hago mi trabajo. Vidal colgó y se puso a redactar la orden de apertura de la investigación. El trabajo sería meticuloso, pero le gustaban estos casos. Cuando todo encaja en una imagen clara, cuando el criminal cree haber escapado de la justicia y luego se da cuenta de que la red se está cerrando. 2 días después, el inspector obtuvo la autorización judicial para la exhumación del cuerpo de Elvira. El procedimiento se llevó a cabo a puerta cerrada, sin mucha publicidad. Los materiales fueron enviados para su análisis a un centro líder de medicina forense en Madrid. Mientras los expertos trabajaban, Vidal comenzó a recopilar pruebas circunstanciales. Encargó a sus ayudantes que revisaran las grabaciones de las cámaras de seguridad de las farmacias en el área donde vivía Elvira. La tarea era simple: encontrar si Pablo había comprado el medicamento en cuestión. El resultado llegó una semana después. En la grabación de una farmacia privada, Pablo Iglesias era claramente visible. Se acercaba al mostrador, hablaba con la farmacéutica, entregaba dinero, recibía un paquete. La fecha: 2 meses antes de la muerte de Elvira. Vidal llamó a la farmacéutica para interrogarla. Una mujer de unos 50 años, nerviosa, asustada. ¿Recuerda a este hombre? El inspector mostró una foto de Pablo. Sí, lo recuerdo. Vino varias veces. ¿Qué compraba? El medicamento para cuidados paliativos. Dijo que su madre tenía cáncer, que los médicos le permitieron tomarlo en casa para que no sufriera. ¿Tenía receta? La farmacéutica palideció. No, dijo que la había perdido. Se ofreció a pagar extra. Yo acepté. Necesitaba el dinero. ¿Cuántas veces compró? 4 o 5, no recuerdo exactamente. Vidal asintió. ¿Entiende que infringió la ley? Vender medicamentos con receta sin ella. ¿Y si este medicamento se usó para asesinar, usted es cómplice? La mujer se echó a llorar. No lo sabía. Lo juro, no lo sabía. Escriba una declaración. Admítalo voluntariamente. Esto mitigará su culpa, pero tendrá que testificar en el juicio. Ella asintió, secándose las lágrimas. Vidal le dictó el protocolo. Ella afirmó. Otra pista, documentada, que conducía a Pablo. Mientras tanto, el detective privado Andrés Bravo llevaba su propia investigación. Revisó todas las grabaciones de las cámaras de seguridad de la clínica donde estaba Elvira. Estudió quién entraba en su habitación, cuándo, cuánto tiempo se quedaba. Pablo Iglesias aparecía regularmente, traía fruta, flores, se sentaba junto a la cama. En las cámaras parecía un esposo ejemplar. Pero una vez, Bravo notó un detalle. Pablo entra con un termo. Se queda 10 minutos, sale sin el termo. 1 hora después, la enfermera entra para recoger la vajilla. El termo está vacío. Bravo revisó los registros médicos. Ese día, el estado de Elvira empeoró bruscamente. Náuseas, debilidad, confusión. Los médicos lo atribuyeron al avance de la enfermedad. El detective encontró a esa enfermera y le hizo una entrevista informal. ¿Recuerdas ese día? Pablo le trajo té a su esposa en un termo. Sí, recuerdo. Elvira bebió un poco, luego dijo que el té estaba amargo. Pensé que era la infusión fuerte. ¿Y Pablo qué dijo? Nada. Sonrió. Dijo que ella siempre había sido quisquillosa. Bravo registró la declaración. Otro ladrillo en el muro de la acusación. Paralelamente, rastreaba las acciones de Pablo después de que se leyera el testamento. Pablo contrató a 2 hombres corpulentos de una agencia de seguridad privada. Recorrieron la ciudad, interrogaron a excompañeros de Marisol, vecinos, conocidos. Buscaban a dónde se había ido. Bravo informó a Olmedo. Pablo se ha activado.
Su gente ya descubrió que Marisol alquilaba una habitación en las afueras. Interrogaron a la dueña. Dijo que la chica se había mudado hace una semana, no dejó una nueva dirección. La encontrarán tarde o temprano. Sí, tienen recursos. Necesitamos adelantarnos. Propongo organizar un encuentro de Marisol con la gente de Pablo, pero bajo nuestro control. Registraremos el intento de presión, intimidación. Esto será la base para abrir otra causa penal. Coacción para cometer un delito. Amenazas. Olmedo pensó, arriesgado, pero factible. Hablaré con Marisol. Se puso en contacto con la auxiliar. Le explicó el plan. La chica no accedió de inmediato. Tenía miedo. Pero Olmedo la convenció. Marisol, de todos modos te encontrarán. Es mejor que suceda en nuestros términos y que él esté seguro de que aceptarás transferirle los bienes. Estaremos cerca. La policía estará cerca. No te pasará nada y Pablo se meterá en un lío aún mayor. De acuerdo, dijo ella en voz baja. Lo haré. Bravo orquestó una filtración de información. A través de un conocido en la agencia de seguridad, les dio una pista a los hombres de Pablo. Marisol está trabajando en un pequeño laboratorio privado en la ciudad vecina, Fuenlabrada. La información llegó a Pablo en 2 días. Salió de inmediato con Virginia y los 2 guardaespaldas. El plan era simple: encontrar a la chica, intimidarla, obligarla a firmar la renuncia a la herencia. Si se negaba, presionar más fuerte. Localizaron a Marisol por la noche cuando salía del laboratorio y la rodearon en una calle vacía. Pablo dio un paso adelante, sonriendo. Marisol Pérez, por fin. Necesitamos hablar. La chica retrocedió. Pablo continuó, sin alzar la voz. Tienes lo que me pertenece por derecho. Elvira era mi esposa. Cuidé de ella durante 3 años. Y tú eres una chica cualquiera que estuvo cerca en el momento justo. ¿Crees que esto es justo? Marisol guardó silencio. Pablo sacó papeles de su bolsillo. Aquí está la renuncia a la herencia. Fírmala y te dejaré 300.000 euros, suficiente para pagar tus deudas y comenzar una nueva vida. ¿Te niegas? Señaló a los guardaespaldas. Lo lamentarás. No firmaré, musitó Marisol. Pablo frunció el ceño. Virginia se acercó, hablando con dulzura. Cariño, no entiendes con quién te has metido. Pablo no es de los que se rinden. Si no firmas voluntariamente, te obligará dolorosamente. Piensa en ti, en tu salud. Di o no. Uno de los guardaespaldas avanzó, pero en ese momento Bravo salió de la esquina. Detrás de él, 2 policías uniformados. ¡Alto, policía! Pablo se quedó paralizado. Virginia palideció. Los guardaespaldas se miraron confundidos. Bravo se acercó a Marisol. ¿Estás bien? Sí, temblaba, pero se mantuvo firme. Me amenazaron, exigieron que firmara la renuncia a la herencia. El policía estaba registrando la declaración. Pablo intentó justificarse. Solo estábamos hablando. No hubo amenazas. Lo tenemos todo grabado. Bravo sacó la grabadora del bolsillo de Marisol. Cada palabra, incluida la frase sobre que ella lo lamentaría si se negaba. Pablo se dio cuenta de que había caído en la trampa. Los policías redactaron el acta. Lo detuvieron a él y a Virginia para tomarles declaración. A los guardaespaldas los dejaron ir con la obligación de comparecer. En la comisaría, Pablo fue retenido hasta la mañana, luego liberado bajo fianza. Pero el caso estaba abierto. Vidal recibió los materiales y abrió un proceso por coacción y amenaza de violencia. Ahora Pablo enfrentaba 2 casos: el asesinato de Elvira y las amenazas a la heredera. La situación se volvía crítica. Pablo regresó a la casa que ya no le pertenecía. Virginia estaba sentada en el sofá, con las manos en la cabeza, lamentándose. «Todo se derrumba, Pablo. Nos están acorralando». «Cállate», gritó él. «Estoy pensando». «¿Qué hay que pensar?» «Hay que huir.
antes de que sea tarde. ¿Huir a dónde? No tengo dinero. Elvira le legó todo a esa maldita chica. Solo me queda mi miserable salario de 3 años, que ya no existe. Entonces, ¿qué hacemos? Pablo se quedó en silencio. Entendía que no había mucho tiempo. El inspector estaba investigando. El detective recopilaba pruebas. Los testigos declaraban. Pronto lo arrestarían. Y entonces todo se acabaría. Necesitaba un plan. Desesperado. Arriesgado. Pero un plan. Tomó el teléfono y marcó el número de uno de sus guardaespaldas. Escucha bien. Necesito información sobre Marisol. Todo lo que encuentres. ¿Dónde vive? ¿Dónde trabaja? ¿Quién la custodia? Pago el doble de lo habitual. El guardaespaldas accedió. Pablo colgó. Virginia lo miraba con horror. ¿Te has vuelto loco? ¿Después de lo que pasó otra vez? No me rendiré, la interrumpió Pablo. 3 años perdí con esta mujer. 3 años. Y ahora un auxiliar de enfermería cualquiera se lo llevará todo. No, la obligaré a renunciar a cualquier precio. Virginia se levantó. Entonces, sin mí. No quiero ir a la cárcel por tu venganza. Pues lárgate, espetó Pablo. Ya no me sirves. Ella cerró la puerta de golpe. Pablo se quedó solo, sentado en la oscuridad, respirando pesadamente. El odio lo desbordaba, hacia Elvira, que lo había engañado, hacia Marisol, que había robado su futuro, hacia Virginia, que había huido, dejándolo solo, hacia Olmedo, que había convertido todo en una guerra legal. Pero él no se rendiría, nunca. Mientras tanto, el inspector Vidal estudiaba nuevos materiales. La pericia de Madrid llegó antes de lo esperado. El resultado fue inequívoco. La muerte de Elvira se produjo por insuficiencia multiorgánica, causada por la administración sistemática de un medicamento tóxico. La concentración de la sustancia en los tejidos indicaba un envenenamiento prolongado de al menos 3 meses. Vidal llamó a Olmedo. Don Javier, la pericia está lista. El envenenamiento confirmado. Emitiré una orden de imputación contra Pablo Iglesias. Mañana lo llamo a declarar. Intentará huir, posiblemente. Por eso solicitaré al juez prisión preventiva. El riesgo de fuga y de presión sobre los testigos es obvio. De acuerdo. Manténgame informado. Vidal terminó la conversación y se puso a redactar los documentos. El lazo se estaba estrechando. Pronto, Pablo Iglesias estaría donde merecía, tras las rejas. Pablo Iglesias recibió la citación a las 8 de la mañana. Un mensajero le entregó el sobre, pidiéndole que firmara. Pablo lo abrió. Citación para declarar en la policía como imputado por asesinato. Volvió a leer 2 veces. Entonces la pericia estaba lista. Entonces encontraron pruebas. No quedaba tiempo. Pablo arrojó la citación sobre la mesa, agarró el teléfono y marcó al guardaespaldas. ¿Encontraste dónde vive exactamente Marisol en Fuenlabrada? Sí. Alquila una habitación en la calle Mayor, número 17. No tiene seguridad, pero el detective Bravo aparece periódicamente. Excelente. ¿Cuánto te debo? Us, del, lin, lin. Los tendrás. Solo otro servicio. Necesito que la asustes. De verdad, para que entienda que él renuncia a la herencia y la policía, y si la están custodiando incluso en casa, no te preocupes. Lo haremos en silencio. O que la encuentran en una zanja. El guardaespaldas guardó silencio, luego añadió: eso ya son otras cantidades y otros riesgos. 100.000 euros en efectivo. La mitad ahora, la mitad después. ¿Cuándo? Esta noche. Yo iré, tú conmigo. Llevaremos a otra persona de confianza. Trato hecho. Pablo colgó. La adrenalina estaba al máximo. Entendía que era una locura. El inspector ya estaba tras él.
Mañana la declaración. Podrían arrestarlo, pero si no hacía nada, perdería definitivamente. Y si Marisol renunciaba a la herencia, el caso se desmoronaría. Sin herencia no hay motivo. Sin motivo, la acusación es más débil. Recogió sus cosas: dinero, documentos, un teléfono de repuesto. Dejó una nota a la empleada de hogar diciendo que se había ido a casa de un amigo por un par de días, que los nervios no le aguantaban. Se subió al coche y se dirigió a encontrarse con el guardaespaldas. Mientras tanto, en Fuenlabrada, Marisol Pérez terminaba su jornada laboral. El laboratorio cerraba a las 6 de la tarde. Se cambió, salió a la calle. Noviembre había entrado con fuerza. Viento frío, humedad, oscurecía pronto. Marisol caminaba por la calle desierta hacia la parada del autobús. El teléfono vibró. Tania Vázquez. Marisol, ¿dónde estás? Voy a casa. El trabajo terminó. Bravo no podrá recogerte hoy. Tiene otro asunto. Ten cuidado. Si pasa algo, llama de inmediato. De acuerdo. Marisol guardó el teléfono, miró a su alrededor. La calle estaba vacía, las farolas brillaban débilmente. Se sintió incómoda. Aceleró el paso. Detrás se oyó el ruido de un motor. Un coche. Marisol se giró. Un todoterreno negro circulaba lentamente, casi a su par. La ventanilla bajó. Al volante, un hombre desconocido. En el asiento trasero, Pablo Iglesias. Marisol Pérez, sube. Tenemos que hablar. No retrocedió. El todoterreno se detuvo. Las puertas se abrieron. Dos hombres corpulentos con ropa oscura saltaron del coche. Uno agarró a Marisol por el brazo, el otro le tapó la boca. Intentó zafarse, pero no tuvo fuerzas. La metieron en el coche, la sujetaron entre los guardaespaldas. El todoterreno salió disparado. Pablo se giró hacia ella. Lástima que seas tan poco cooperativa, Marisol. Podríamos haber llegado a un acuerdo pacífico, pero ahora tendrá que ser de otra manera. Ella se quedó en silencio, sofocada por el miedo. El coche salió de la ciudad, giró en un camino de tierra, se detuvo junto a un hangar abandonado. Pablo salió, asintió a los guardaespaldas. Sáchala. Sacaron a Marisol del coche, la llevaron al hangar. Dentro hacía frío y estaba oscuro. Olía a humedad y óxido. Pablo encendió la linterna de su teléfono, iluminando su rostro. Escucha bien. Tienes dos opciones. La primera, firmas la renuncia a la herencia aquí y ahora. Te llevo de vuelta, te doy 300.000 euros y nos separamos como amigos. La segunda opción, hizo una pausa, nadie te encontrará jamás. ¿Entiendes? Marisol temblaba. Me están buscando. Si desaparezco, te sospecharán de inmediato. Que sospechen. Sin cuerpo no hay caso. Y el cuerpo, Pablo sonrió con desprecio. El pantano de al lado es profundo, incluso un tanque se hunde allí. Ella guardó silencio. Pablo sacó papeles del bolsillo. Aquí está la renuncia. ¿Firmas? No. Pablo asintió a uno de los guardaespaldas. Este golpeó a Marisol en la cara. Ella cayó, golpeándose la rodilla contra el suelo de hormigón. Pablo se agachó a su lado. ¿Creéis que bromeo? Yo maté a Elvira. Lenta, metódicamente, durante 3 meses le eché veneno en el té. La vi languidecer y no me importó. ¿Creéis que contigo haré algo diferente? Marisol levantó la cabeza, lo miró a los ojos. La sangre le brotaba del labio partido. Eres un asesino. Y te encarcelarán, tarde o temprano. Pablo se levantó, le dio una patada en el vientre. Ella se encogió de dolor, él se agachó de nuevo. Última pregunta. ¿Firmas? La avariciosa de dinero ajeno, Marisol, guardó silencio. Pablo se enderezó, asintió a los guardaespaldas. Preparen el coche. La llevamos al pantano. Allí nos ocuparemos.
En ese momento se oyeron sirenas afuera. Pablo se quedó paralizado. Los guardaespaldas corrieron hacia la puerta, pero la policía ya entraba en el hangar con las armas preparadas. ¡Alto! Manos a la cabeza. Pablo intentó huir, pero lo inmovilizaron. Le pusieron esposas. Los guardaespaldas también fueron detenidos. Detrás entró Bravo. Se acercó a Marisol, la ayudó a levantarse. «¿Estás bien?» Viva jadeó ella. «Bien hecho. Aguanta». Llamaron a la ambulancia. Sacaron a Pablo del hangar. Lo metieron en el coche de policía. Miró a Marisol con odio. Ella estaba de pie, apoyada en Bravo, y por primera vez en mucho tiempo sintió todo iba a estar bien. Bravo le explicó más tarde en el hospital, cuando los médicos curaron sus heridas. Estábamos rastreando el teléfono de Pablo. Cuando salió de la ciudad, entendimos que tramaba algo. Contactamos con la policía local, coordinamos las acciones, llegamos a tiempo. Gracias. Marisol se sujetaba la bolsa de hielo en el labio roto. Si no fuera por usted, no pienses en eso. Lo importante es que estás viva. Y Pablo ahora irá a la cárcel por mucho tiempo. Intento de asesinato, secuestro, amenazas, además del caso principal, el asesinato de Elvira. Le esperan unos 20 años. Marisol asintió. El dolor cedía gradualmente. Cerró los ojos, recordando el rostro de Elvira Serrano. La promesa que le hizo la había cumplido. Al día siguiente el inspector Vidal interrogó a Pablo Iglesias. Estaba sentado en la celda de detención, sin afeitar, con la mirada apagada. Don Pablo, se le acusa de asesinato intencional de su esposa, Elvira Serrano, mediante envenenamiento sistemático, también de secuestro e intento de asesinato de Marisol Pérez. ¿Admite su culpabilidad? No. Pablo miraba sombríamente la mesa. Tenemos la pericia que confirma el envenenamiento. Tenemos testigos que lo vieron comprar el medicamento en la farmacia sin receta. Tenemos grabaciones de cámaras de seguridad de la clínica donde le traía té a su esposa en un termo, después de lo cual ella empeoraba. Tenemos la grabación de su conversación con Marisol, donde usted dice directamente: «Yo maté a Elvira, 3 meses le eché veneno». ¿Quiere que ponga la grabación? Pablo guardó silencio. Vidal encendió la grabadora. La voz de Pablo se oyó claramente. «Yo maté a Elvira, lenta, metódicamente. 3 meses le eché veneno en el té. La vi languidecer y no me importó». Vidal apagó la grabación. «Esa es su voz». Pablo no respondió. Vidal continuó. «También tenemos la declaración de Marisol, a quien secuestró, golpeó y amenazó con matar si no renunciaba a la herencia. Se registraron lesiones en su cuerpo. Sus guardaespaldas ya han declarado, confirmando que actuaron bajo sus órdenes. Don Pablo se ha acorralado. Lo único que puede ayudarle es una confesión sincera». Pablo levantó la cabeza. «Quiero un abogado. Es su derecho». El interrogatorio ha terminado. Vidal salió de la celda y llamó a Olmedo. «Don Javier, Pablo Iglesias está detenido. El juez ha dictado prisión preventiva. La fuga está descartada. La presión sobre los testigos también. Podemos pasar a la siguiente etapa». «Excelente. Estoy preparando los documentos para el caso civil». Pablo sigue impugnando el testamento, pero ahora su posición es aún más débil. El juez verá. Un hombre acusado de asesinar a su esposa intenta obtener sus bienes. Eso parece cínico. De acuerdo. ¿Qué posibilidades tiene de ganar el caso civil? 0. El testamento está formalizado impecablemente. Informe médico sobre capacidad legal, grabación de vídeo, declaraciones del notario. Todo está en su sitio. El juez le denegará la demanda categóricamente. Entonces solo queda el caso penal.
Sigo recopilando pruebas. Pronto lo enviaré al fiscal para la acusación. Manténgame informado. Vidal terminó la conversación. El trabajo iba según lo planeado. Unas semanas más y el caso sería remitido a juicio. Mientras tanto, en la ciudad vecina, Marisol Pérez estaba sentada en el apartamento que Olmedo había alquilado para ella, un lugar seguro. Seguridad las 24 horas. Miraba por la ventana el cielo de noviembre y pensaba en cómo había cambiado su vida. Hace un mes no era nadie. Fregaba suelos, recibía un sueldo miserable, vivía en una habitación alquilada, y ahora, heredera de una enorme fortuna, testigo clave en una causa penal, una mujer a la que intentaron asesinar. No se alegraba por el dinero. Todavía no se alegraba, porque entendía que ese precio era el precio de la vida de Elvira Serrano, y ese precio obliga. Sonó el teléfono. Olmedo. Marisol, ¿cómo estás? Normal. Los moretones están desapareciendo. Bien. Tengo noticias. Pablo está en prisión preventiva. La investigación está reuniendo las últimas pruebas. Pronto el caso será remitido a juicio. Paralelamente, está en curso el proceso civil por el testamento. En un mes habrá una decisión. ¿Y qué debo hacer? Esperar, testificar cuando se te pida y prepararte para ser la propietaria legal de todos los bienes de Elvira después del juicio. Marisol guardó silencio. Don Javier, ¿y si no quiero? ¿Qué no quiero todo esto? El dinero, las casas, las clínicas. Tengo miedo. No sé cómo vivir con todo esto. Olmedo suspiró. Marisol, Elvira no te eligió por casualidad. Vio algo en ti que no había en otros. Honestidad, quizás, o simplemente bondad. Quería que tuvieras una oportunidad. No renuncies a ella. Toma el dinero. Construye tu vida. Pero recuerda, le prometiste llevar el caso hasta el final y cumpliste tu promesa. Lo recuerdo. Pues excelente. Aguanta. Pronto todo terminará. Marisol colgó. Miró la fotografía de Elvira Serrano que Olmedo le había dado. Una mujer de mediana edad con un rostro inteligente y una mirada firme. Había vivido una vida difícil, construido un negocio, perdido el amor y luego fue traicionada y asesinada. Marisol dijo en voz baja al vacío: «Llevaré el caso hasta el final, lo prometo». Y en la prisión, Pablo Iglesias estaba acostado en el camastro mirando el techo. Su vida se había derrumbado. Todo lo que había construido en 3 años se había desmoronado en un mes. Elvira lo había vencido incluso después de la muerte. Recordó sus últimos días, cómo estaba ella en la habitación del hospital, pálida, débil, cómo le susurraba, pensando que estaba inconsciente, cómo se alegraba, y ella lo había escuchado todo, lo había entendido todo y había dado un golpe de gracia del que él nunca se recuperaría. Pablo cerró los ojos. En la celda hacía frío y estaba sofocante a la vez. El agua goteaba en algún lugar. El compañero de celda roncaba. La vida continuaba, pero para él se había detenido. Recordó a Virginia. Se fue cuando sintió el peligro. Una mujer inteligente. Siempre fue más lista que él. Lo utilizó, al igual que él utilizó a Elvira. Pablo se giró hacia la pared. Mañana, de nuevo el interrogatorio, luego el juicio, luego la sentencia. 20 años, quizás más. No viviría para ver la libertad. A su edad, 20 años. Eso era una sentencia de muerte. Sonrió amargamente. Elvira sabía lo que hacía. Le dejó la vida, pero le quitó todo por lo que había vivido esa vida. Era peor que la muerte. Afuera se oyeron pasos. Un convoy traía a alguien nuevo. La puerta de la celda vecina resonó. Pablo no se movió. No le importaba. Elvira había ganado y esa victoria era absoluta. Había pasado medio año.
La primavera llegó inesperadamente rápido. La ciudad se llenó del olor a hierba fresca. Marisol Pérez estaba junto a la ventana de su nuevo apartamento, mirando la avenida de abajo. El apartamento era espacioso, luminoso, con techos altos. Su apartamento, comprado con el dinero de Elvira. Mucho había cambiado en esos meses. La investigación había concluido. El caso de Pablo Iglesias fue remitido a juicio. Paralelamente, terminó el proceso civil por el testamento. El juez reconoció la voluntad de Elvira Serrano como legal y fundada, denegando a Pablo la demanda de impugnación. Marisol se convirtió oficialmente en la heredera de todos los bienes: la casa, las clínicas, los bienes raíces comerciales, las cuentas. Todavía no podía creerlo. Hace medio año necesitaba desesperadamente dinero y ahora tenía millones a su disposición. El teléfono sonó. Olmedo. Marisol, mañana es la lectura de la sentencia. ¿Vas a asistir? Sí, sin falta. Bien. Nos encontramos en el juzgado a las 9 de la mañana. Al día siguiente Marisol llegó al juzgado provincial. Olmedo ya la esperaba en la entrada junto a Tania. Pasaron por los detectores de metales, subieron al tercer piso. La sala del tribunal era pequeña, pero había mucha gente: periodistas, familiares de otros acusados, abogados. Pablo Iglesias estaba sentado en el banquillo de los acusados. Había adelgazado, estaba demacrado, con barba en el rostro. A su lado, Virginia López, también acusada, pero por delitos menos graves. Miraba al suelo, evitando las miradas. Entró la jueza, una mujer estricta de mediana edad con toga y cuello blanco. Todos se levantaron. La jueza se sentó, se puso las gafas y abrió la carpeta. En nombre del Reino de España, el Tribunal Provincial, habiendo examinado la causa penal contra Pablo Iglesias por los delitos tipificados en el Código Penal, estableció lo siguiente. Comenzó a leer la sentencia. Marisol escuchaba atentamente. Cada palabra era importante. Pablo Iglesias, estando casado con Elvira Serrano, con la intención de apoderarse de sus bienes, le administró sistemáticamente a su comida y bebida un medicamento tóxico utilizado en cuidados paliativos. Las acciones del acusado provocaron el desarrollo de insuficiencia multiorgánica y la posterior muerte de la víctima. La jueza pasó la página. La culpabilidad de Pablo Iglesias se confirma por las siguientes pruebas. El informe forense, que establece la presencia de una sustancia tóxica en el organismo de la fallecida en una concentración incompatible con la entrada accidental, las declaraciones de la farmacéutica que vendió el medicamento al acusado sin receta, las grabaciones de las cámaras de seguridad de la farmacia y la clínica, las declaraciones de la testigo Marisol Pérez, la grabación de audio de la confesión del acusado realizada durante el secuestro de Marisol. Pablo estaba inmóvil, apretando los dientes. La jueza continuó. Además, Pablo Iglesias secuestró a Marisol con el objetivo de obligarla a renunciar a la herencia. Usó violencia contra ella, la amenazó de muerte. La culpabilidad se confirma por las declaraciones de la víctima, los testigos, los agentes de policía que encontraron a Marisol en el hangar abandonado, el informe médico de las lesiones corporales, la grabación de audio de las amenazas. Hizo una pausa, mirando a Pablo. El tribunal considera la culpabilidad de Pablo Iglesias totalmente probada. No se encontraron circunstancias atenuantes. Por el contrario, existen agravantes. El delito fue cometido por motivos de lucro con especial crueldad contra un ser querido. El acusado no se arrepintió, no admitió su culpabilidad. Marisol apretó las manos sobre las rodillas. Olmedo le puso una mano en el hombro, tranquilizándola. La jueza leyó la parte dispositiva. Guiado por los artículos del Código Penal, el tribunal condena a Pablo Iglesias a ser encontrado culpable de los delitos de asesinato,
secuestro y coacción. Por la acumulación de delitos se impone una pena de prisión de 22 años, a cumplir en la prisión de estricta seguridad. Pablo se estremeció, agarrándose a los barrotes. Virginia sollozó. La jueza pasó a su caso. Virginia López, encontrada culpable de complicidad en los delitos de secuestro y coacción, se impone una pena de prisión de 7 años, a cumplir en la prisión de régimen común. La jueza cerró la carpeta. La sentencia puede ser apelada. La sesión ha terminado. Todos se levantaron. El convoy se llevó a Pablo y Virginia a la salida. Pablo se giró, se encontró con los ojos de Marisol. En su mirada había odio, pero también algo más, la conciencia del colapso total. Marisol lo miró con calma. No se regodeaba, simplemente cumplió la promesa hecha a Elvira Serrano. Llevó el caso hasta el final. Salieron de la sala. Olmedo abrazó a Marisol por los hombros. Todo terminó. Eres libre. Gracias. Ella sonrió débilmente. A usted, a Tania, a Bravo, al inspector Vidal. Sin ustedes nada hubiera sido posible. Simplemente hicimos nuestro trabajo. Y tú fuiste valiente. Eso es lo principal. Bajaron las escaleras del juzgado. Afuera, el sol brillaba. Marisol respiró hondo. Por primera vez en medio año, sintió alivio. Marisol se convirtió en la legítima propietaria de la casa de Elvira Serrano, 3 clínicas privadas, 2 centros comerciales, oficinas y cuentas bancarias. La suma era enorme, alrededor de 40 millones de euros. Marisol contrató a gerentes para las clínicas, agentes inmobiliarios para vender parte de las propiedades. No quería quedarse con todo, era demasiado. Vendió los centros comerciales, una de las oficinas. Se quedó con la casa y una clínica que funcionaba bien y generaba ingresos estables. Invirtió el dinero de la venta en activos seguros. Una parte la destinó a obras benéficas, a un fondo de ayuda para enfermos de cáncer. Otra parte la gastó en pagar todas sus deudas, las de su madre, las de parientes lejanos. A Olmedo y su equipo les pagó un generoso honorario, más de lo que pedían. A Bravo también. Al inspector Vidal le regaló un reloj caro. Él no podía aceptar dinero, pero aceptó el regalo. «Gracias», dijo Vidal, estrechándole la mano. «No todos resistirían tanta presión. Eres una mujer fuerte. Solo cumplí una promesa. Eso tiene mucho valor». Marisol sonrió. Vidal se fue y ella se quedó sola en el despacho de Olmedo. Don Javier le sirvió té y se sentó enfrente. «¿Y ahora qué, Marisol?» «No sé. Quiero vivir tranquila, sin miedo, sin persecuciones. Quiero estudiar. Estudiaré psicología. Ahora tengo la oportunidad. Es lo correcto. Elvira querría que fueras feliz». «Lo intentaré». Olmedo asintió. «Si necesitas algo, solo tienes que decirlo. Siempre te ayudaré. Gracias». Ella terminó el té, se despidió y salió a la calle. El día era cálido, soleado. La ciudad vivía su vida normal. La gente se apresuraba a sus asuntos. Los niños jugaban en los patios. Los vendedores atendían a los clientes. Marisol tomó un taxi. Dijo la dirección. La casa de Elvira Serrano, ahora su casa, estaba en un barrio tranquilo, rodeada de un jardín. Entró, recorrió las habitaciones. Todo estaba limpio, ordenado. La empleada de hogar se había jubilado, pero venía una vez a la semana a ventilar y limpiar. Marisol subió al segundo piso. Entró en el dormitorio de Elvira. La habitación era espaciosa, luminosa. En la mesilla de noche había una fotografía. Elvira de joven, hermosa, segura de sí misma. Marisol sacó las llaves de la casa de su bolso, las puso en la mesilla de noche junto a la fotografía. Dijo en voz baja: «Doña Elvira, hice todo lo que me pediste.
Pablo ha sido condenado, recibió 22 años. Ya no envenenará a nadie más, no engañará a nadie. Gracias por tu confianza. Intentaré ser digna de lo que me has dejado. Se quedó en silencio, luego salió de la habitación, bajó, fue a la sala de estar, se sentó en el sillón junto a la chimenea, cerró los ojos. Todo había terminado. Pablo entre rejas, Virginia también, la herencia formalizada, las deudas saldadas. La vida comenzaba de nuevo. Marisol recordó aquel día en la habitación del hospital, cuando Elvira la llamó. Recordó sus palabras: «Si haces todo lo que te digo, nunca más volverás a trabajar de auxiliar de enfermería». Entonces parecía el delirio de una persona enferma, y ahora era la realidad. Abrió los ojos, miró la chimenea. La vida le había dado una oportunidad. Elvira le había dado una oportunidad, y ella no la desperdiciaría. Se quedó con la casa, pero rara vez vivía allí. Estaba más a menudo en el apartamento del centro. La clínica generaba ingresos. Los gerentes trabajaban honestamente. Marisol controlaba las finanzas, pero no interfería en la gestión operativa. Entendía que todavía no lo dominaba. Marisol a menudo pensaba en Pablo. ¿Lo perdonó? No, pero tampoco sentía odio, solo indiferencia. Pablo quedó en el pasado, junto con aquella vida en la que fregaba suelos y vivía con lo justo. En otoño, Marisol ingresó en la universidad para estudiar psicología y al mismo tiempo regresó a la casa de Elvira. Recorrió las habitaciones, se detuvo en el dormitorio, entró, se sentó en el borde de la cama, miró la fotografía. Doña Elvira: «Ha pasado un año. Lo logré. Aprendí a vivir con esta herencia. No la despilfarré. No me volví loca por el dinero. Pablo está en prisión, cumpliendo condena. Virginia también. Todo como usted quería. Gracias por su confianza, por la oportunidad». Se levantó, salió de la habitación, cerró la puerta en silencio, con cuidado. La vida continuaba, sin venganza, sin odio, simplemente vida. Y eso era lo mejor que Marisol podía hacer: vivir con dignidad, con honestidad, recordando a la mujer que le había dado todo. Elvira Serrano había ganado, no por la fuerza o la malicia, sino por la inteligencia, el cálculo y la fe en que la justicia existe. Pablo pagó por cada dosis de veneno, por cada mentira, por cada segundo que miró cómo moría su esposa. Y Marisol recibió una oportunidad, y esa oportunidad la usó correctamente.